El tema que les quiero exponer el día de hoy pues tiene que ver obviamente con el tema central por el cual estamos reunidos aquí, que es las próximas elecciones de junio, viéndolas desde una perspectiva que creo que les va a resultar muy interesante, y además quiero que todos se queden con un mensaje de esperanza positivo y con mucho ánimo, ¿no? De que estamos enfrentando una situación terrible en la actualidad de nuestro país, pero que podemos salir de ella, y de lo que les voy a hablar específicamente es de un antecedente histórico que nos debe de servir como referencia para desde ahí pues tomar esta pues convicción de que aunque las cosas se han estado igual o peor en otros momentos de la historia de nuestro país, pues hemos logrado salir adelante. Quiero comentarles también como introducción que hace 6 años exactamente, en junio del 2018, es decir, faltaban 2 semanas más o menos para la elección de lo que ahora es el gobierno de López Obrador, organizamos una serie de conferencias. Bueno, fueron 4 conferencias ese día en el Club de Periodistas de México, que está en el mero centro de la Ciudad de México, en el epicentro del morenismo, ¿no? Y el simposio se organizaba Estaríamos Mejor con Porfirio Díaz. La idea era tener un título así muy llamativo y que causara polémica, y ahí hablamos sobre las similitudes que había entre lo que iba a ser el gobierno de López Obrador con lo que había sido el gobierno de Benito Juárez, para alertar a la gente lo que pasó con Juárez y lo que nos esperaba en este gobierno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en esta ocasión es como, aunque no lo pensé así, pero así quedó, como la segunda parte de esa conferencia, porque ahora lo que vamos a hacer va a ser comparar el momento histórico que estamos viviendo ahorita, previo a las elecciones de junio, con el antecedente histórico pues más similar que tenemos, que es la sucesión presidencial, o la elección que se dio, la sucesión sería lo más correcto, de 1940, cuando iba saliendo precisamente Lázaro Cárdenas, y pues hubo un relevo ahí interesante, y las cosas no salieron como las tenía planeadas Lázaro Cárdenas. Y es importante este ejemplo porque ustedes saben que López Obrador pues se ha visto, digamos, en el espejo histórico. Él cree que tiene el paralelismo histórico de varios personajes, ¿no? Con los cuales se siente casi como su reencarnación. Uno de ellos pues ya saben que es Benito Juárez, otro es Madero, y otro es precisamente Lázaro Cárdenas. Por eso es importante, creo yo, ver este ejemplo, porque yo creo que vale mucho la pena que todos conozcan lo que sucedió en ese momento histórico, y veamos lo que puede pasar ahora con esta próxima elección. Y sobre todo, lo que les decía al principio, lo más importante es que se queden con un mensaje positivo de esperanza, pero no una falsa esperanza, sino una esperanza fundamentada en que hay un antecedente histórico que nos hace ver que las cosas pues pueden ir bien, y que depende del trabajo que hagamos obviamente todos nosotros, ¿no? Hay la verdad, muchísimas similitudes entre Lázaro Cárdenas y López Obrador y sus gobiernos, y yo creo que conforme les vaya explicando a lo largo de la presentación, ustedes se van a sorprender de la cantidad de similitudes. Ustedes saben que Lázaro Cárdenas pues fue como el último eslabón de un periodo histórico que se llamó el Maximato, que inició en 1924, cuando Plutarco Elías Calles llegó a la presidencia, y después, aunque ganó la elección en 1928 Álvaro Obregón, pues lo asesinaron ya siendo presidente electo. Según José Vasconcelos, y yo también coincido totalmente con su evaluación, quien mandó a asesinar a Álvaro Obregón fue Plutarco Elías Calles. ¿Por qué? Porque era un obstáculo para él y quería instaurarse como un líder pues ya perpetuo, ¿no? en el gobierno, como efectivamente lo hizo durante una década, de 1924 a 1934. Entonces, Plutarco Elías Calles, al último eslabón de su cadena, ¿no? De sucesores o de presidentes a modo que impuso, al último fue precisamente a Lázaro Cárdenas, a quien él pues creía que también iba a poder controlar y dominar, porque era su hijo político, ¿no? Se había hecho, su carrera política había sido hecha pues con el patrocinio, ¿no? de Plutarco. Entonces, la primera sorpresa que se lleva Plutarco fue cuando Lázaro Cárdenas pues rompió políticamente con él, sacó a la gente del gabinete que le había impuesto, y empezaron una serie de diferencias y desavenencias entre ambos. Yo creo que la primera
fue, desde que era gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas tuvo una diferencia con el tema agrícola, agrario, más bien no agrícola, sino agrario, en cuanto a la repartición de las tierras. Ustedes saben que una de las principales propuestas, ¿no?, de la revolución, pues era que la gente fuera propietaria de su tierra, pero vino este proceso, ¿no?, de los ejidos, que le impedía a la gente ser propietaria aunque los trabajara, pero no tenían el título de propiedad. Entonces Plutarco Elías Calles pues decía, no, pues la gente debe ser propietaria de su terreno, y por el otro lado Lázaro Cárdenas estaba en contra y le quitó de los propietarios originales, les arrebató pues miles de hectáreas para repartirlas a través de ejidos que realmente pues eran de todos y de nadie al mismo tiempo, ¿no? Esto se dio pues desde el inicio inmediatamente. Fíjense que antes de cuando ya iba a entrar Lázaro Cárdenas como candidato, o sea, antes de que fuera presidente, también le ofrecieron a Luis Cabrera, un político muy destacado e intelectual de ese tiempo, que él fuera el candidato, ¿no?, el opositor dentro del mismo partido contra Cárdenas. Fíjense, es que esto es algo muy interesante, cómo describían a Luis Cabrera en comparación con Lázaro Cárdenas. A Luis Cabrera lo describían como un cerebro de estadista que garantizaba que México sería una nación respetable. Y a Lázaro Cárdenas se le consideraba un analfabeta, sectario y fanático. ¿Cómo a quién le suena eso? Esos calificativos, ¿a quién le recuerda? A López Obrador, ¿no? Bueno, eso es lo que decían de Lázaro Cárdenas en ese tiempo, o sea, en 1934. Fíjense, una de las primeras medidas que tomó Lázaro Cárdenas en su gobierno fue fortalecer su relación con el ejército, porque afirmaba que el gobierno dependía del ejército. Quiero que ustedes vayan trazando estos paralelismos entre López Obrador con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas respaldó a los jefes militares y les dio, o sea, necesitaba asegurarse su apoyo y les dio muchas prebendas para tenerlos de su lado. Y lo mismo exactamente es lo que está haciendo López Obrador. Y él necesitaba al ejército para garantizarse su lealtad y su apoyo, ¿no? Porque él sabía que sin el apoyo del ejército, pues no iba a poder llegar. Cárdenas, ustedes saben que venía de un proceso desde 1926 que se dio la Guerra Cristera. Había mucha efervescencia religiosa y política por el conflicto. Entonces él heredó eso y él de por sí era antirreligioso totalmente. Ustedes recordarán que su secretario de Agricultura, Garrido Canábal, tabasqueño por cierto, era un tipo de mente salvaje que mandó a hacer matazones. Él tenía ese ejército de camisas pardas, me parece que era su apelativo, y hicieron mucha persecución. A Cárdenas, desde que entró, se le consideraba como un jacobino, y la población católica obviamente en México lo vio pues con muy malos ojos, ¿no?, de que hubiera llegado él, y además porque representaba a la izquierda, pero abiertamente, ya no se disimulaba, porque incluso aunque Plutarco Elías Calles también había tenido políticas de izquierda, pues era un poco más discreto o moderado, si lo quieren ver, ¿no? Digo, era un demonio también, pero Lázaro Cárdenas ya lo hizo todo sin ocultarse, ¿no? Yo creo que su primer asalto, digamos, fue contra el artículo 3 de la Constitución, que hablaba sobre la educación, y él no estaba de acuerdo que hubiera una libertad de cátedra y una libre expresión del pensamiento, y mucho menos de la moral religiosa. O sea, me refiero a Lázaro Cárdenas, y por eso quiso imponer a sangre y fuego la educación socialista. Luego, esto provocó desde que entró, o sea, vayan pensando que estoy hablando de Lázaro Cárdenas, pero sé que todo lo que les voy a decir les va a sonar como si les estuviera describiendo el sexenio de López Obrador. El Congreso quedó dividido desde que entró Lázaro Cárdenas en dos alas, la derecha y la izquierda, y se atacaron de manera mordaz todo el tiempo que duró el sexenio de Lázaro Cárdenas. Incluso, fíjense, en ese tiempo Lázaro Cárdenas creó unos comités de salud pública que copiaban el modelo de la Revolución Francesa para exigir la depuración de políticos. Y eso, o sea, los políticos que estaban en contra eran a los que se descabezaban. ¿Por qué? Pues porque les estorbaba para su proyecto de gobierno. Fíjense, el primer secretario de Educación que tuvo Lázaro Cárdenas, que era Ignacio García Telles, así dijo directamente y a las claras, ¿no?, a la prensa nacional, el primer mes de gobierno: se puede establecer un momento propicio, la dictadura del proletariado como medio para destruir el régimen burgués. Ese secretario de Educación era el Paco Ignacio Taibo II de ese tiempo. O sea,
piensen las similitudes, ¿no? Y por eso López Obrador siempre se ha visto como reflejado en ese espejo. Una de las principales críticas que se ganó Lázaro Cárdenas a pulso, obviamente desde el inicio, fue que él estaba cultivando en la vida política un impulsivismo y un atrevimiento irresponsable que desprecia las enseñanzas de la experiencia. Esto que acabo de leer es un texto publicado en la prensa de esa época, lo voy a repetir. Se está cultivando en la vida política un impulsivismo, es decir, hacerlo todo de manera improvisada, y un atrevimiento irresponsable que desprecia las enseñanzas de la experiencia. ¿Le suena conocido? Es exactamente lo que dice López Obrador, que él quiere el 90% de sumisión o de lealtad y 10% de experiencia. Y cuando él dice, oye, pues ni que fuera tan complicado, pues hacer un pozo petrolero nada más es meter un popote en el suelo prácticamente, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que se le criticaba a Lázaro Cárdenas, ¿no? En ese momento, bueno, pues la lucha entre estas dos corrientes se hizo totalmente frontal. Desde el inicio, ¿no?, de que empezó el gobierno, y las dos fuerzas tenían bastante poder una a la otra. Es lo mismo que estamos viendo exactamente ahora, ¿no? Lázaro Cárdenas gobernó desde el divide y vencerás, que es pues la moneda de cambio que ha utilizado López Obrador, ¿no? Les voy a leer ahora un fragmento de una carta que escribió Pascual Ortiz Rubio cuando era presidente y se lo dirigió a un amigo suyo. En esa carta él fue a visitar a Plutarco Elías Calles y en esta carta está narrando ese encuentro. Y ahí es muy importante porque precisamente Pascual Ortiz Rubio va y se queja y le advierte del peligro que hay a Plutarco de que se deje encantar por el canto de las sirenas de la gente que lo adula, porque lo va a convertir en un dictador. Y eso es exactamente lo que está pasando con la gente que orbita en torno a López Obrador. Les voy a leer este fragmento que es muy interesante. Estoy leyendo a Pascual Ortiz Rubio. Al ir yo a tratar una determinada asunto con el general Calles, le hice ver que se estaba dejando arrastrar por políticos oportunistas y aduladores irresponsables a un terreno de cuya escabrosidad le sería después sumamente difícil salir, y que la fuerza de la costumbre creada por aquella gente con sus adulaciones, que solo buscaban su mejoría personal, o sea, los aduladores, y la conservación de sus puestos, lo estaban obligando a sentirse dictador o indispensable en el régimen, cosa que en varias ocasiones me había dicho que supuestamente, igual que López Obrador, Calles decía que aborrecía cualquier forma de dictadura, ¿no?, y de régimen totalitario, lo cual no era cierto. Traté de explicarle que estaba cundiendo en la opinión pública la idea de que quería constituirse en dictador y que después vendrían consecuencias deplorables si no se ponía remedio a tiempo. Y él dijo pues que estaba exagerando, ¿no?, y que todo lo que le decía pues era movido por envidia o celos de su popularidad. Fíjense cómo, aunque estamos hablando ahorita de Plutarco y las Calles, también todas estas ventanas del tiempo nos reflejan claramente lo que está pasando con López Obrador. Bueno, regresamos a Cárdenas. En cuanto él entró, inmediatamente echó a andar una maquinaria con una Central Nacional Campesina, que después se convirtió en la CNC a partir del 35, o sea, menos de un año antes de que cumpliera el primer año, ¿no? Con esto él daba la luz verde para la reforma agraria, y él denunció como contrarrevolucionario todas las reformas agrarias que había echado a andar Calles y la ley de patrimonio ejidal. Ya les comenté este tema, ¿no?, de por qué era importante que los campesinos tuvieran la propiedad de su tierra. Y él empezó a repartir ayudas a los peones, a los arrendatarios, etcétera, subsidios, pero no para la productividad, sino para su manutención. No sé si les suena esto parecido. Son exactamente los mismos apoyos clientelares que da ahora López Obrador y que le han ganado, igual que a Cárdenas, le ganaron simpatías en un amplio sector de la población. Fíjese, uno de los opositores más férreos de esta política ejidal pues fue la Iglesia, que le decía a los campesinos, oye, no, el gobierno debe de darte el título de propiedad, porque si no realmente no posees la tierra, aunque la trabajes. Y ahí fue uno de los primeros puntos de conflicto que tuvieron la Iglesia con Lázaro Cárdenas, aparte del tema religioso, ¿no? Pero ya en cuestión social la Iglesia lo manejaba así. Este tema de la reforma agraria se vino resolviendo finalmente hasta con Carlos Salinas de Gortari, que él acabó de entregar pues los títulos de propiedad, los últimos que faltaban, porque esto era lo que realmente los hacía verdaderamente dueños de la tierra, ¿no? Y lo que no quería Lázaro Cárdenas supuestamente era que la gente, al ser propietaria de su tierra, la vendiera. Entonces, oye, espérame, pero si yo soy propietario, pues yo puedo hacer con lo mío, pues lo que yo quiera, ¿no? Lo puedo rentar, vender, regalar o lo que sea. Eso es lo que él no quería. ¿Por qué? Porque eso le daba control
precisamente sobre un sector de la población muy numeroso en ese momento, que era los campesinos. Entonces todo esto era una trampa, realmente no es que quisiera el beneficio, quería tenerlos totalmente controlados, igual que López Obrador. Y lo mismo que hizo Cárdenas al echar atrás las reformas de Plutarco Elías Calles que beneficiaban a los campesinos, lo mismo hizo López Obrador en cuanto llegó, echando abajo las reformas, ¿se acuerdan, no? Las grandes reformas de Peña Nieto en telecomunicaciones y todas las demás, lo cual también marca otro paralelismo interesante, ¿no? Fíjense, aquí es donde empieza la parte, bueno, todo está interesante, pero esta parte es muy, porque aquí se van ustedes a sentir reflejados. Las clases medias y los grupos empresariales fueron conscientes de que si no se unificaban, porque ahorita lo que estaban comentando al principio de las acciones que hay que tomar, bueno, pues también hay que tomar de ejemplo lo que hizo la oposición y cómo se organizó para tratar de salir de este asunto terrible que era el gobierno de Cárdenas. Entonces las clases medias y los grupos empresariales fueron conscientes de que se tenían que unificar. ¿Por qué? Pues porque Lázaro Cárdenas estaba impulsando la creación de grupos gigantescos de obreros y campesinos como ya cité, la CNC, o de obreros, porque él fue el que creó la CTM, la famosa CTM, esta central obrera, que puso en manos de un furibundo comunista radical como era Vicente Lombardo Toledano, del cual me imagino que todos tienen noticias y referencias. Bueno, pues entregarle la mano de obra prácticamente a esta punta de comunistas era lo que la clase media y los patrones veían como un gran peligro, porque sabían que esto iba a implicar pues una lucha que no debería existir en México, que era esta famosa lucha de clases, ¿no? Donde los obreros iban a rebelar contra los que los empleaban, pero después, ¿quién los iba a emplear, no? Es lo mismo exactamente que está haciendo ahora pues López Obrador y su ataque directo contra las clases medias. O sea, es el mismo modelo que está tomando, o sea, López Obrador contra los empresarios y contra el sector productivo del país. Y el mismo Lázaro Cárdenas hizo evidente su rechazo a los sectores medios, o sea, de clase media y alta, y estos obviamente pues le contestaron exactamente igual. ¿Por qué? Pues por su política educativa y religiosa, económica e internacional, que ese es otro tema también que vamos a tocar. Y también una de las cosas que más rechazó la clase media y clase alta en los 30 contra Lázaro Cárdenas era su populismo. O sea, es que les digo que estos paralelos históricos son verdaderamente fascinantes. Las primeras organizaciones que se convirtieron en abiertos opositores de Lázaro Cárdenas y de su gobierno fueron los vasconcelistas, es decir, los grupos que venían, que representaban la influencia de José Vasconcelos, este gran intelectual que también fue un personaje fundamental para la historia de nuestro país. Fue opositor, ustedes lo sabrán, me imagino muy bien, de Plutarco Elías Calles, y también se convirtió en un gran opositor de Lázaro Cárdenas. Y los vasconcelistas criticaban el militarismo y la corrupción gubernamental de Lázaro Cárdenas. Fíjense cómo les digo que esto parece que estamos hablando del gobierno exactamente de López Obrador. El conflicto educativo además levantó a sectores organizados de la sociedad como la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Se acuerdan lo que pasó hace un año, un poquito más, de la Unión Nacional de Padres de Familia también en este momento rebelándose y actuando en contra de los libros de texto gratuito? Bueno, pues ellos, la misma Unión Nacional de Padres de Familia en los 30 hizo exactamente lo mismo contra Lázaro Cárdenas. También se levantaron, ¿por qué? Pues porque ellos en los libros de texto de los 30 se introdujo la educación sexual y la educación socialista. Entonces, obviamente esto se veía como una perversión a la infancia. Y esto reavivó además el conflicto religioso contra Cárdenas, porque ahí sí ya intervino la iglesia, pero además porque en los libros de texto también se hablaba de la lucha de clases y el mismo conflicto que ahora vemos en los libros de texto de 84 años después de los que sacaron ahora en el gobierno de López Obrador, pues están tomados, inspirados precisamente en estos primeros libros de texto que estamos haciendo referencia. Luego ahí entra en conflicto directo ya de manera frontal el gobierno con la cúpula religiosa en México, es decir, con los obispos y con los sacerdotes. Y es exactamente lo mismo que pasó la semana pasada, lo vimos apenas con Claudia Sheinbaum cuando fue invitada a la conferencia del episcopado, igual que fue Xóchitl y el otro candidato, a firmar un documento precisamente que es un diagnóstico de la situación terrible en la que está el país, y que Claudia fue a firmar algo con lo que no estaba de acuerdo, lo cual fue una insensatez, una tontería. ¿Cómo vas a firmar algo con lo que no estás de acuerdo, no? Dijo, sí lo voy a firmar, pero no estoy de acuerdo en esto y en esto y en esto. Bueno, en este conflicto religioso también, o sea, que ya entró directamente en confrontación con los obispos, pues es lo mismo que pasó hace 84 años con
con Lázaro Cárdenas. Bueno, 86, 87 años. Normalmente se considera que el mayor conflicto que hubo contra la política de Lázaro Cárdenas fue su política económica. Y ahí es donde la clase media y alta pues salió directamente perjudicada y por eso salieron a manifestarse. Fíjense, esto es muy importante porque esto es lo que está en las mismas propuestas que trae Claudia Sheinbaum. El gobierno de Cárdenas buscaba la hegemonía nacional. Ustedes saben que igual como lo está haciendo López Obrador, que quiere tener el control completo, que de la generación y distribución eléctrica, por ejemplo, y de otras actividades económicas en las cuales debería de participar la iniciativa privada, incluso, por ejemplo, en la cuestión de Pemex y otros muchos campos, pues acá López Obrador, tomando como referencia a Cárdenas, quiere también, igual que él, tomar la hegemonía nacional, lo cual convierte al gobierno, eso estamos hablando del gobierno de Lázaro Cárdenas, en regulador de la economía y en el árbitro para resolver cualquier conflicto sociopolítico. El problema es que ese árbitro no era neutral, porque él tomaba parte, ¿no? Entonces, siempre tomó parte en contra de los patrones, por ejemplo, y en favor de las organizaciones obreras, lo cual uno diría, bueno, pues qué bueno, para que le dé mejores condiciones, pero aquí se trataba simplemente de erosionar el poder de la iniciativa privada para el gobierno quedarse con estas empresas y explotarlas en su beneficio y después pues sacarles provecho, como lo ha hecho el gobierno de López Obrador con toda la corrupción que se ha dado a través de las obras que están haciendo, ¿no? Y pues igual que López Obrador, él supuestamente manejaba la bandera de que estaba buscando el beneficio de los obreros, sus mejoras económicas, pero en realidad estaba provocando un conflicto social, igual que el caso, por ejemplo, de subir el sueldo, el salario mínimo de López Obrador, que lo hizo, digamos, es el mayor aumento en la historia, pero ese aumento queda pulverizado pues por el aumento de la inflación, que está totalmente fuera de control, ¿no? Así que los empresarios rechazaron, por supuesto, que el intervencionismo de Cárdenas y de su gobierno, porque no había una neutralidad que les garantizara una seguridad para invertir. De hecho, lo que más se le achacaba en ese momento, y escúchenlo porque les va a sonar a que estamos hablando igual de este sexenio, fueron las protestas contra el clima de inseguridad jurídica. En ese momento no estamos hablando de la inseguridad social que vivimos, sino era la inseguridad jurídica, es decir, que no había una certeza jurídica para invertir, y eso era lo que provocaba pues una depresión económica que se provocó también en estos años. Otro de los motivos de la oposición fue la ley que se promulgó, la ley de expropiación, lo cual ahorita no estamos hablando de la expropiación petrolera, sino de las expropiaciones en general, que pueden ser de tierras o de empresas. Esto se discutió desde octubre del 36 y lo que preocupaba era la gran injerencia que tenía dicha ley. Fíjense, esto es muy importante. Bueno, ahorita a ver si les suena conocido. Los que estaban opuestos a esta ley decían que el gobierno en materia económica estaba procediendo de manera ilegal para expropiar a satisfacción de las necesidades sociales. Es decir, que el gobierno decidía cuál era una necesidad social y por lo tanto pues se podía abrogar el derecho de expropiar sin que hubiera una justificación a una causa legal de por medio. Y fíjense, ellos manejaron el concepto del beneficio de la colectividad, pero esto no decía nada, es decir, bueno, ¿cuál es la colectividad? ¿A quién te refieres? ¿A qué sector de la población te refieres? Es lo que le decían los diputados que estaban opuestos a esta ley. Porque ellos decían, es que la interpretación de esta ley va a depender de la ideología del gobernante en turno. Fíjense esto, ellos reclamaban que dicha ley transformaba el concepto de propiedad privada de ser un derecho absoluto o natural a una función social. Esto es muy importante porque en la campaña de Claudia Sheinbaum, una de las propuestas que acaba de dar es que si llegan a controlar el Congreso, la mayoría del Congreso, y hacen la reforma a la Constitución como ellos lo quieren hacer, ella ya amenazó, y ellos ya amenazaron, que la propiedad privada va a convertirse en una concesión gubernamental. O sea, ya no va a ser el derecho a que tú poseas cosas o bienes o terrenos, sino que el gobierno te va a concesionar la propiedad y la administración, el uso, lo que sea, de esa propiedad que es tuya. Esto es muy grave porque esto ya tuvo un antecedente en 1936 y hubo una gran oposición a ello. Por eso es muy importante que lo repasemos. Ahora, otro tema importantísimo que también causó muchísimo rechazo
y críticas a Lázaro Cárdenas fue su política internacional, a ver si le suena también como la de López Obrador. Fue un desastre la política internacional de Lázaro Cárdenas, lo cual provocó pues muchísimo también disgusto entre las clases medias, porque siempre se metió en los conflictos en el sentido contrario en general, ¿no? En el verano del 36, previo a que estallara en los meses que iba a estallar la guerra civil en España, México era un país que estaba aislado diplomáticamente, exactamente como nos pasa ahora con López Obrador. ¿Por qué? Porque muchos de los países latinoamericanos que tenían regímenes de derecha veían con desconfianza al gobierno de Lázaro Cárdenas. O sea, estamos viendo la misma situación que estamos viendo ahora con López Obrador. Cuando estalló la guerra de España, la guerra civil, el primer país en el que metió las manos en favor de los comunistas en España pues fue Lázaro Cárdenas. No sé si ustedes ya se saben esa historia, me imagino que sí, para no repetirla, pero es importante saber que incluso Lázaro Cárdenas mandó 20,000 fusiles a finales de septiembre del 36, o sea, en cuanto empezó la guerra, mandó 20,000 fusiles y 20 millones de cartuchos para armar al bando republicano, que hizo un matazón en España y es un baño de sangre espantoso y terrible. Pero como México no contaba con una industria bélica propia, o sea, fuerte, entonces le quiso comprar a Estados Unidos parque y armas para mandar a España, pero pues Roosevelt no lo hizo. Roosevelt es un caso aparte, no me voy a ocupar ahorita de él, es un tema que vale quizá la pena en otra ocasión, que tampoco es así como que el gran referente histórico como nos han querido presentar, como tampoco lo es Lázaro Cárdenas, por supuesto. Pero en ese momento Roosevelt veía con preocupación, porque ustedes saben que la guerra civil en España, por un lado tenía el apoyo de los regímenes totalitarios pues de Alemania y de Italia, pero por el otro lado estaba financiado el bando republicano pues por la Unión Soviética. O sea, era una situación complicadísima. Y lo que hizo Roosevelt, como el gobierno oficial era el republicano, pues Roosevelt lo que no quería era apoyarlos porque sabía que estaba apoyando a la izquierda, fue decretar que quedaban suspendidos, digamos, como sus relaciones y no mandarles. Hizo como un embargo moral y después un embargo ya real de armas y dinero y todo, ¿no? A España. Sin embargo, Lázaro Cárdenas se quiso brincar esa parte porque quiso engañar, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos, tratando de comprar armas para el ejército mexicano, y luego el ejército se las vendía a la embajada de España para llevarse. Y cuando lo supo Estados Unidos, pues lo paró en seco y le prohibió. Eso mismo está haciendo López Obrador con Cuba. Exactamente lo mismo, al enviar petróleo y enviar dinero y enviar una serie de cosas que están prohibidas y que ya le causaron varios regaños de parte del gobierno de Estados Unidos. O sea, para que vean exactamente que corren en caminos paralelos los dos gobiernos. Roosevelt tenía otro motivo también por qué no meterse en el tema de España ni apoyar a los republicanos, porque en Estados Unidos tiene un voto católico muy grande y lo necesitaba, y ese voto católico no apoyaba al bando republicano, por supuesto. Otra de las políticas que causó pues mucho rechazo en México fue el de recibir, o sea, México es un país que siempre ha sido hospitalario y que le ha dado la bienvenida siempre a muchos refugiados, ¿no? Y en el caso de España, pues le abrió la puerta, pues no a la mejor gente. O sea, muchos refugiados de España, de los dos bandos, se vinieron a refugiar a México e hicieron grandes aportes. Pero específicamente Lázaro Cárdenas se trajo a la intelectualidad republicana, que salió derrotada. O sea, los comunistas más recalcitrantes, esos que odiaban a España siendo españoles, vinieron a México y Lázaro Cárdenas les entregó el control de la Secretaría de Educación Pública y les entregó la creación de instituciones intelectuales como el Colegio de México. El Colegio de México fue creado por los españoles migrantes republicanos, o sea, los comunistas recalcitrantes. Por eso, y esto es algo muy importante, yo sé que esto va a ser polémico lo que voy a decir, pero es importante que lo sepan, la mayor parte de la intelectualidad mexicana, incluyendo a todos los que se oponen a López Obrador, la mayor parte de la intelectualidad mexicana son de izquierda. Si ustedes los analizan, prácticamente todos son de izquierda. Por eso dicen que López Obrador no es de izquierda. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren salvar el modelo comunista, ¿no? Y dicen, no, López Obrador es de derecha y de ultraderecha, pues lo cual es una locura y no es cierto. Pero por esta razón, porque desde el tiempo de Lázaro Cárdenas se vinieron como refugiados estos migrantes que vinieron aquí a abrir esta corriente de pensamiento que nos ha afectado incluso hasta nuestros días. Otro sector importante de refugiados que vinieron a México
fueron los perseguidos por Stalin, o sea, rusos comunistas como León Trotsky y otros que eran perseguidos por Stalin, que también vinieron y contaminaron universidades y centros de estudio, ¿no? Como el Politécnico, por ejemplo, que fue prácticamente otra creación de Lázaro Cárdenas, una institución muy buena en la parte técnica, pero ideológicamente siempre contaminada con la parte de la izquierda. El mismo rechazo que ahorita nosotros sentimos y tenemos por los miles de refugiados, si le quieren llamar o como le quieran poner ustedes, de cubanos y venezolanos que han entrado con este régimen, es lo mismo que la gente le rechazaba y le reclamaba a Lázaro Cárdenas en ese momento, cuando llegaban estos comunistas de España. Precisamente por esta situación fue que México se convirtió, y en esto también hay otra similitud con lo que está pasando ahorita. México se convirtió en el centro de todos los temores en Washington, precisamente porque no quería que en México se repitiera una guerra civil como la de España, porque veían que había tanta oposición al gobierno de Cárdenas y que Cárdenas era un hombre tan radicalizado que sabían que esto podía provocar un levantamiento social, un levantamiento armado. Y es exactamente lo mismo que ahorita estamos viendo en las campañas electorales en Estados Unidos, de que el tema principal pues es México, el narcotráfico, la migración y el fentanilo. Entonces lo mismo pasó también en esa época, ¿no? Porque ellos veían precisamente que había una correlación de fuerzas precisamente entre la guerra que estaba sucediendo en España, el apoyo que México le estaba dando a uno de los bandos y que Estados Unidos estaba tratando de impedir. Quería que México se mantuviera neutral, ¿no? La Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, que es un grupo opositor a Lázaro Cárdenas que se formó en 1936, estaba formada por oficiales, por militares que estaban en contra de la educación socialista y también estaban en contra de que se exacerbara la lucha de clases que estaba promoviendo el gobierno de Lázaro Cárdenas. O sea, exactamente lo mismo que vemos ahora con López Obrador. Pero fíjense, aquí viene otra similitud que los va a dejar boquiabiertos, yo creo. Este grupo de militares y de ex revolucionarios también se opusieron a que Cárdenas formara cuerpos militares irregulares rurales. Es exactamente lo mismo que la Guardia Nacional actualmente. Es decir, así como los militares se opusieron a que se creara la Guardia Nacional y que estuviera en manos de civiles, porque López Obrador lo que quería era tener su propio ejército privado para defender esto que vamos a vivir en junio, que va a ser su intento de quedarse a sangre y fuego en el poder. Para eso creó la Guardia Nacional. Bueno, pues Lázaro Cárdenas hizo exactamente lo mismo al crear fuerzas militares irregulares. O sea, no sé si ustedes saben que muchos de los integrantes de la Guardia Nacional son centroamericanos, venezolanos, o sea, ni siquiera son mexicanos, que los han ido nacionalizando, que los han dejado entrar con la idea de que ellos se conviertan pues prácticamente en soldados, en falsos soldados mexicanos, ¿no? Para que vean esto, la gravedad que tiene. Lo que quiso hacer Lázaro Cárdenas en su momento fue crear este grupo militar o paramilitar para defender sus reformas agrarias que estaban causando pues mucho malestar, y por eso mismo López Obrador quiere a la Guardia Nacional para defender sus obras llenas de corrupción que no sirven para nada, pero que sabe que solamente el ejército le puede blindar, pero que él quiso antes del ejército apoyarse en la Guardia Nacional, ¿no? Fíjese, esto es algo interesante. El embajador mexicano en ese tiempo de México, el embajador de México en Estados Unidos, se reunió con el subsecretario de Estado en Estados Unidos, y calificó la política del gobierno mexicano, o sea, el subsecretario de Estado, como una política absolutamente suicida. Imagínense de lo que estamos hablando de hace 80 y tantos años, y ellos ya veían esta locura de Lázaro Cárdenas, que es lo mismo que dice ahora el gobierno de Estados Unidos respecto a las políticas de López Obrador. El embajador Daniels de Estados Unidos en México tenía una fuerte simpatía. Esta es otra similitud que verdaderamente es increíble, ¿no? Tenía una gran simpatía por el proyecto de Lázaro Cárdenas. Es exactamente lo mismo que pasa con el embajador Ken Salazar actual de Estados Unidos, que se convirtió en un AMLover, ¿no? Descarado. No sé qué le dio ahí algún tamal de chipilín con algún embrujo, pero la realidad es que el embajador Ken Salazar se ha convertido en un defensor, más parece embajador de México ante Estados Unidos que de Estados Unidos ante México. Y lo mismo pasó en ese momento cuando el embajador Daniel se convirtió en un simpatizante del modelo, ¿no? de Lázaro Cárdenas. Y de hecho operó políticamente en favor del gobierno de Lázaro Cárdenas. O sea, esto que dijimos que les pareció una locura, pues el embajador dijo, no, ustedes no hagan caso, ¿no? Como que no se enteraron.
porque él veía con buenos ojos, por alguna razón, el giro hacia la izquierda de México pues era algo positivo, pero no representaba los intereses, por supuesto, de Estados Unidos. Fíjense, aquí les voy a leer una cita muy importante de una revista de Foreign Policy, Bulletin del 1938, o sea, la revista de política exterior de Estados Unidos, que habla sobre México, donde decía que México se había convertido en una gran preocupación del Departamento de Estado. Y según el corresponsal de esta revista en México, él declaraba que los responsables de la diplomacia norteamericana incluso estaban más preocupados por el espectro de la guerra civil que por la cuestión del petróleo. Es decir, ellos veían más preocupante en México que pudiera estallar una guerra civil que el hecho de la misma expropiación del petróleo, del cual ahorita también vamos a hablar. La verdad es que desde Washington querían ayudar a Lázaro Cárdenas a mantener el orden porque sabían que si permitían, fíjense qué interesante, ellos querían respaldar a Lázaro Cárdenas, pero contenerlo al mismo tiempo, porque sabían que si dejaban que Lázaro Cárdenas siguiera impulsando sus políticas radicales, lo que iba a provocar era un estallido social. Ahora, vamos a entrar a tocar el tema rápido, o sea, me estoy yendo rápido, pero sí es importante ver toda esta historia porque es fascinante. El acontecimiento histórico más conocido, obviamente, pues del gobierno de Lázaro Cárdenas, pues, es la expropiación del petróleo que se dio en 1938, el 18 de marzo, de hecho lo acabamos de conmemorar. Pero para entenderlo hay que remitirnos a 1923 con unos acuerdos o tratados que no sé si ustedes conozcan, me imagino que sí, que son los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli los firmó Álvaro Obregón en 1923 con la idea de que el gobierno de Estados Unidos le diera el reconocimiento oficial al gobierno de Álvaro Obregón, porque como no tenía el reconocimiento oficial tampoco tenía acceso a créditos internacionales, ni le podían vender armas ni nada. O sea, México era como un gobierno ilegítimo y a Álvaro Obregón le urgía que le dieran este reconocimiento. Y obviamente el gobierno de Estados Unidos, sabiendo esto, le vendió el reconocimiento carísimo a través de estos acuerdos, algunos de los cuales, o la mitad, son públicos y otras se mantuvieron en secreto, pero se han ido conociendo a lo largo del tiempo. Uno de estos convenios era que no se aplicara el artículo 127 de la Constitución, el que hablaba de que México poseía o era el poseedor, o sea, el Estado, no el gobierno, sino el Estado, tenía la posesión de cualquier riqueza en el suelo o en el subsuelo, es decir, hablando del petróleo, y por lo tanto le pertenecía. Ustedes saben que en ese momento las petroleras inglesas, principalmente algunas holandesas y norteamericanas, eran las que explotaban y tenían varias décadas explotando el petróleo en México. Y lo que dice el artículo 127 es que le pertenece al gobierno. Entonces ellos en este convenio le dijeron, no me lo vas a aplicar. Fíjese, esto es muy importante. En los convenios de Bucareli le dijeron al gobierno de Álvaro Obregón, me vas a dar un tiempo de gracia, le pidieron, o sea, le impusieron más bien las petroleras y el gobierno norteamericano a Álvaro Obregón. Nos vas a dar un tiempo de gracia, un periodo de gracia de 15 años para mudar nuestras instalaciones petroleras a Venezuela, porque en Venezuela a principios de los años 20 se habían descubierto grandes yacimientos de petróleo. Entonces dijeron, ok, ¿te quieres quedar con tu petróleo? Pues quédate con tu petróleo, no tengo problema. De todo modo no sabes refinarlo, vas a venir conmigo y yo te lo voy a refinar, o sea, no importa, si tú lo sacas, no me importa. Pero le dijeron, me vas a dar 15 años, un periodo de 15 años para yo poder sacar mis inversiones y llevármelas a Venezuela. ¿Cuándo creen que se cumplieron esos 15 años? Pues en 1938, es decir, que todo lo de la expropiación pues fue realmente, por decir de alguna manera, como una faramaya, aunque fue real, es decir, pero todo ya estaba conveniado, ya estaba aprobado, no es real que Lázaro Cárdenas en un golpe de patriotismo heroico se haya apropiado de las... No, todo eso estaba negociado. Y si no lo hubiera hecho público, de todos modos hubiera pasado a manos del gobierno, aunque no hubiera habido este acontecimiento. Simplemente él se quiso parar el cuello, decir, yo soy el gran patriota que ha nacionalizado. Pues ya estaba conveniado desde 1923, pero de las cosas terribles que se aceptaron en los tratados secretos, en la parte secreta de los tratados de Bucareli, es que México renunciaba a su soberanía tecnológica y quedaba excluido, o le quedaba prohibido de parte de Estados Unidos el tener una industria pues militar avanzada, una industria aérea, de automóviles, automotriz y de barcos. Es decir, no podía México, tenía prohibido construir motores de inyección interna.
y no podía México construir ni barcos, ni aviones, ni automóviles. Por eso las empresas mexicanas que sí existían, que en ese momento existían, porque había incluso empresas que hacían aviones, barcos y autos en México, pues las cerraron, el gobierno se las clausuró y entonces quedamos a expensas. Este convenio se firmó a 100 años. Esto es muy importante, este dato, porque nadie lo está diciendo. Los tratados de Bucareli se vencieron en agosto del año pasado, del 2023. Por eso fue que empezó todo este proceso del nearshoring. Eso nadie lo está diciendo. No fue casualidad que de repente todo el mundo empezara a hablar del nearshoring, y ojalá que Xochitl Gálvez lo aproveche porque ella es la única que está hablando de ello. Pero este proceso del nearshoring es porque se vencieron estos convenios que eran de 100 años y se vencieron en el 2023 porque se firmaron en 1923. Entonces ahora México ya va a tener el permiso, por decir de alguna manera, o la autorización de tener su propia desarrollo tecnológico en todos los segmentos, ¿no? de tecnología, pues de todos los campos. Entonces, pero no lo tuvimos antes, pues porque estaban estos tratados. Por eso ahorita de repente se vino como cascada todo lo del nearshoring. Bueno, este era un paréntesis para entender lo que fue el momento de la expropiación petrolera. Otra de las cosas que le exigió el gobierno de Estados Unidos como parte de la firma de los convenios fue el asesinato de Pancho Villa. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tenía todavía la afrenta de cuando entró a Columbus, y que es la única invasión que ellos reconocen que han tenido. Entonces le exigieron matarlo, y efectivamente Álvaro Obregón cumplió perfectamente con esto, porque además Álvaro Obregón pues odiaba a Pancho Villa. Entonces el 20 de julio, unas semanas antes de que se pusiera por escrito que se firmaran los convenios, pero ya estaban negociando, se empezaron a negociar en mayo y se firmaron en agosto. En julio del 1923 asesinan a Pancho Villa, ¿no? Que fue una de las cosas que le puso como un requisito que puso el gobierno de Estados Unidos para que se firmaran estos acuerdos. Continuamos. Fíjese que también hubo el gobernador de San Luis Potosí de ese momento, en 1938, firmó pues digamos como un manifiesto después de la nacionalización, 2 meses después, en el que invitaban al pueblo a que se sumaran a una insurrección contra Lázaro Cárdenas, precisamente porque estaba llevando una política, y así lo describió, de una política agraria estilo soviético, y mostraban una oposición también incluso a la expropiación por tratarse de un acto antieconómico, antipolítico y antipatriótico. De hecho, ese es otro tema que después podemos abordar, las implicaciones que tuvo, porque evidentemente Lázaro Cárdenas, el uso que hubiera dado al petróleo hubiera sido para convertir a México en una dictadura comunista. Afortunadamente el sucesor de Lázaro Cárdenas le dio un giro y lo convirtió pues en un motor de desarrollo, pero no era la intención esa de Lázaro Cárdenas. Fíjense, fue tanto el apoyo, o sea, estaba tan negociado lo de la expropiación y contaba con el apoyo y el aval del gobierno de Estados Unidos, que el mismo presidente Roosevelt aseguró que en México no habría ninguna revolución, porque mucha gente le dijo, presidente Roosevelt, va a haber una revolución en México por este acto de la expropiación, y él mismo fue el garante de decir, claro que no quería que se repitiera la revolución, la guerra civil en España, en México. Y fíjense, esto es interesante, desde Washington le mandaron un mensaje claro, o sea, un mensaje contundente a Londres, porque era otro de los acreedores que habían quedado pues agraviados, digamos, por la expropiación, ¿no? Por las empresas británicas. Y el embajador de Estados Unidos en Londres, en 1938, después de la expropiación, le dijo al embajador británico en Estados Unidos, que el Águila, que era la empresa petrolera más importante de Inglaterra que estaba en México, no fueran bajo ninguna circunstancia a fomentar rebeliones internas en México, porque obviamente ellos querían hacer eso. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de Estados Unidos estaba protegiendo y avalando la expropiación. O sea, no tiene nada que ver con que fue un acto de envalentonamiento para tomar posición. No, estaba totalmente negociado esto desde mucho tiempo atrás. Y fíjense, otras de las preocupaciones que tenía Roosevelt, precisamente de lo que podía agitarse dentro de México, de darse una sucesión como la hubiera querido Lázaro Cárdenas, es decir, que su candidato, que en este caso era Francisco J. Mújica, se impusiera, y las repercusiones que esto podía tener para Estados Unidos. En una confesión que le hizo el embajador estadounidense a un colega, el embajador norteamericano a un colega en la Embajada de México, le dijo
que Roosevelt estaba preocupado por las consecuencias que podría derivar en los Estados Unidos, no en México, sino en los Estados Unidos, si llegaba a estallar en México una guerra sin cuartel entre el capital y el trabajo, como sucedió en la Guerra Civil de España. La opinión oficial de Estados Unidos lo consideraba ese escenario como el peor de todos los resultados desagradables que se podrían seguir a un golpe de Estado, una revolución generalizada en México. O sea, ellos veían una gran preocupación, pero además como una posibilidad muy real de que la gente que estaba rechazando de manera tan contundente las políticas económicas de Lázaro Cárdenas y las políticas sociales que él había, igual que López Obrador, generado una división donde la sociedad estaba partida en dos, tratando de crear esta dicotomía entre la lucha de clases, pues para Estados Unidos era un escenario peligrosísimo. Y es en este momento precisamente donde Estados Unidos ve como un asunto fundamental en la relación de México con Estados Unidos o de Estados Unidos con México, el que ellos tomaran parte e inclinaran la balanza hacia quién iba a ser el sucesor de Lázaro Cárdenas, previendo precisamente que Lázaro Cárdenas iba a radicalizarse si continuaba el proyecto cardenista, es decir, él y su sucesor iban a llevar las cosas a un extremo que iban a provocar una guerra civil, como lo acabamos de ver. Esto quedó muy claro cuando a principios de septiembre de 1938, Cordell Hull le comentó al embajador Castillo Nájera que un cuidadoso examen de todas las evidencias y la literatura sobre el tema indican que el gobierno mexicano se está acercando al marxismo o a las bases comunistas, ya sea de forma consciente o inconsciente. Claro que era consciente, pero aquí el gobierno de Estados Unidos le daba el beneficio de la duda. En este contexto, Cárdenas comenzó a enfrentar la oposición de todo tipo de empresarios, exactamente como ha venido pasando acá con López Obrador, pero en ese momento pues era de manera pues mucho más decidida. Entre 1938 y 1940 predominaron dos tipos de opositores anticardenistas, es decir, después del periodo de la expropiación. Unos eran pues los grupos políticos contrarios a él, ya vimos algunos como de los veteranos de los militares, y los otros opositores surgidos fueron de la sociedad civil, de las clases medias y los empresarios, ¿no? El grupo opositor más importante fue la Confederación de la Clase Media, una organización social sin aspiraciones electorales, que simplemente se conformó para pues, ser un contrapeso, ¿no? Para organizarse como bloque. Su objetivo era constituir una defensa social de la clase media. Porque ustedes saben, igual que López Obrador, pues ha sido uno de los objetivos que más ha querido golpear y destruir. ¿Por qué? Pues porque él reconoce que en la clase media él no cuenta con apoyo y porque es una clase pujante, aspiracionista, que él lo considera como un pecado, me refiero a López Obrador, y que pues siempre ha sido pues su enemiga y nunca han creído las promesas obviamente que ha andado regando por todos lados López Obrador. Esta clase media, a pesar de ser la fuerza de los pueblos civilizados en México, se encontraba en situación de paria, o sea, ellos así se veían porque así los trataba el gobierno de Lázaro Cárdenas. Carecían de todo derecho y sin una institución que los defendiera, por eso ellos decidieron formar su propio organismo, su propia organización para defender sus derechos. Por lo mismo, urgían organizarse y hacer labor fecunda de no obstrucción. Uno de los fundadores fue Enrique Sanz de Sicilia, que aseguraba a Cárdenas que se procedía a la organización de los profesionistas, estudiantes industriales, agricultores, propietarios, empleados y artesanos, siguiendo su recomendación. Es decir, le dijo, pues usted nos dijo que nos organizáramos, o sea, como usando los argumentos de Cárdenas, pues ahora se lo revirtieron, donde Cárdenas decía que él recomendaba que todas las fuerzas vivas del país se organicen. Pues dijeron, pues le vamos a tomar la palabra, ¿no? Lo que en su momento, o sea, ahora con López Obrador eran las benditas redes sociales que se organizaron y que ahora se han convertido en un dolor de cabeza y que se convirtieron ya ahora en malditas redes sociales. En ese momento eran estas organizaciones de la clase media que se organizaron siguiendo la recomendación de Lázaro Cárdenas, que decía que cada gremio pues se organizara. Pues ellos dijeron, pues vamos a tomarle la palabra. También uno de los objetivos de la unificación de dicha clase era coordinar las actividades de grupos como las Juventudes Nacionalistas Mexicanas, la Asociación Nacionalista de Pequeños Propietarios Agrícolas, que era la contraparte de la CNC, de la Confederación Nacional Campesina. También estaba la Acción Cívico Nacional y el Comité Nacional Pro Raza.
La mera creación de la Confederación de la clase media tenía un carácter reivindicativo y un ánimo desafiante para Lázaro Cárdenas, y para el cardenismo. Solo así se explica su reclamo de padecer la más grande indiferencia de los gobiernos por revolucionarios. De hecho, esto que vemos con Cárdenas, pues no era simplemente que surgiera ahí, sino que ya fue la culminación de una serie de agravios que venían desde la época de la revolución, porque muchos de los líderes revolucionarios que realmente eran delincuentes fueron y centraron sus ataques contra la clase media, que ellos la veían como el enemigo social a vencer. Su protesta de las clases medias de este grupo fue provocada porque Cárdenas únicamente se preocupaba por el mejoramiento socioeconómico de un sector, el popular, derivándose de ello un inmediato desequilibrio. Les parecía injusto que en medio de esta reorganización, digamos, colectiva, ¿no?, de la clase obrera, solo la clase media seguía pues al margen, ¿no?, de cualquier consideración. Ahora, esto que en el papel suena muy bien, ya saben que igual que con López Obrador, lo que buscaba era tener el control para utilizarlos como un ariete político. No es que quisiera su desarrollo o su prosperidad, por supuesto, igual que López Obrador dice, no, pues nosotros le vamos a la segura cuando apoyamos a los pobres. ¿Por qué? Pues porque en el momento que necesitemos lanzarlos literalmente, ¿no?, como carne de cañón, pues ellos van a tener que salir porque no tienen otra opción, literalmente así lo dijo, pues lo ha dicho López Obrador, y pues Lázaro Cárdenas pensaba exactamente lo mismo. Ahora fíjense, esto es algo muy importante porque estamos viendo la repetición de este modelo y de estas ideas y de esta guerra que vivimos hace casi más de 80 años. La Confederación insistió en manifestarse como sincera partidaria del auténtico mejoramiento moral y económico de las clases trabajadoras. Es decir, ellos decían, nosotros somos los patrones y nosotros somos los que podemos realmente de manera material mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. El gobierno querría utilizarlos como enemigos y enfrentar al obrero con el patrón, pero dicen, está en nuestras manos y nosotros sí de verdad estamos preocupados y trabajamos por mejorar las condiciones de los obreros. ¿Por qué? Pues porque trabajan para nosotros y necesitamos que estén contentos al final de cuentas, porque de otra manera van a trabajar mal, ¿no? O sea, era una cuestión lógica. La diferencia que había entre el gobierno y esta asociación de defensa de la clase media era que ellos aseguraban que el mejoramiento material solamente se obtendría mediante una justa y real organización de la economía nacional, única posibilidad de alcanzar una justicia social más humana, pero nunca mediante la instauración en el país del exótico comunismo. Así lo hablaban en sus documentos, ¿no?, en ese momento. Ni a merced a la labor de los líderes sindicales que, aparentando luchar por el pueblo, solo buscaban la ganancia y su opresión, resultando ser sus peores explotadores, los líderes sindicales. Y es cierto, y lo ha seguido haciendo hacia lo largo de las décadas. La Confederación de la clase media se reconocía contraria a las ideas y tendencias comunistas siempre disolventes, que es muy importante, que ellos lo tenían muy claro y por eso las combatían, porque sabían los efectos que provocaban. La Confederación exigía el reconocimiento de la clase media como el sector más importante del conglomerado social mexicano, incluso por encima de las clases ricas, es decir, de los grandes empresarios. La clase media siempre ha sido el motor económico de todas las economías y en particular aquí en México, porque es donde se concentra la mayor cantidad de empresas, micro, mediana y pequeña, y es el motor real, porque hay unas super empresas gigantescas, pero son un grupo muy reducido, y el grueso de la economía descansa en la clase media. Hasta el mismo jacobino comunista radical de Vicente Lombardo Tonadero, del cual ya hemos comentado que era el líder que puso Cárdenas al frente de la CTM, adivinó en las clases medias la aspiración a gobernar el país en el futuro. Es más, él decía, desgraciadamente no vamos a poder impedir que sean los representantes de las clases medias los que terminen gobernando el país. Tal era el fondo del debate. Las clases medias, en efecto, exigían la supresión del experimento cardenista y querían que se dirigiera a la reorganización nacional, exactamente lo que la clase media actual exige de la 4T, es decir, ya tiremos este experimento a la basura, igual que el cardenismo, que no funciona, que solamente ha hecho daño y ha causado una agudización de problemas que ya traíamos y que con la 4T se han disparado. En ese momento también decían lo mismo ellos del cardenismo. La clase media tuvo que reconocer como enemiga, o cuando menos como sector no simpático, al partido político en el poder. Es decir, ellos decían y veían en
lo que iba a ser después el PRI, que en este momento todavía no se llamaba así, pues a su enemigo. ¿Por qué? Pues porque decían, oye, pues es que todos los líderes y todos los conglomerados populares que estaban surgiendo de ahí nos están atacando. Y por eso se vieron en la necesidad de apoyar a la oposición, así fuera dentro del partido, es decir, a los que no fueran tan radicales, o por fuera. Y por eso pues apoyó a Juan Andreu Almazán, ¿no? como una opción a Francisco J. Múgica, que era el candidato que quería impulsar Lázaro Cárdenas. Otra agrupación que ejemplifica la oposición radical al modelo cardenista durante este mismo momento fue el Partido Revolucionario Anticomunista. Ese sí ya de plano en el nombre llevaba la consigna. Era el PRAC, que si bien fue encabezado por varios políticos que venían del grupo de Calles, también llegó a tener un apoyo apreciable de la ciudad, de la ciudadanía en muchas partes del país. Su ideología era muy clara: contrario al comunismo, al desorden económico y al estatismo. Era partidario de la sensatez, o sea, el PRAC, este partido, de las políticas serias y ordenadas y de las luchas cívicas. Este partido siempre se manifestó contrario a la infiltración comunista y a favor de rectificar los errores. En 1939 llega este momento clave de la historia de nuestro país, en el cual Lázaro Cárdenas tuvo que decidir a quién iba a nombrar como su sucesor. Él tenía de manera natural, como ya lo hemos comentado, el deseo de que su sucesor natural fuera Francisco José Múgica, mejor conocido como Francisco J. Múgica, que fue un líder revolucionario, ideólogo, y que además fue un diputado constitucionalista que participó en los debates de la Constitución de 1917 y que parte de algunas de las partes más radicales de persecución a la iglesia, de la educación comunista, etcétera, fueron ideas de él, y él las apoyó y las impulsó. Él fue el ideólogo, el padre ideológico, digamos, de Lázaro Cárdenas, por eso, y moral, ¿no?, de Lázaro Cárdenas. Por eso él se sentía, Cárdenas, pues comprometido para que su mentor fuera su sucesor. Pero obviamente Estados Unidos lo impidió porque era un recalcitrante comunista, igual o peor que Lázaro Cárdenas, quizá más radical, porque era más pensante. Ya vimos al principio cómo se expresaban de Lázaro Cárdenas, pues como un ser bastante limitado intelectualmente, pero Francisco J. Múgica sí era mucho más avesado en este sentido, mucho más agudo intelectualmente, era más peligroso y era más radical. Y él fue el que impulsó a Lázaro Cárdenas a irse en este precipicio del comunismo radical. Ese era realmente el candidato que quería Lázaro Cárdenas imponer en la sucesión. Pero el gobierno de Estados Unidos lo vio con un amplio peligro, porque sabía que un radical de esa naturaleza iba a romper las relaciones con Estados Unidos, se iba a radicalizar, se iba a convertir como en un Fidel Castro, para que lo entiendan más o menos, ¿no? Y fue cuando empezó a mover sus fichas el gobierno de Estados Unidos con la oposición en México, y esto es muy importante porque es exactamente lo que está pasando ahora con nosotros, donde el gobierno de Estados Unidos ya está tomando una acción decidida, hablando con la oposición y con medios de comunicación a los cuales les ha filtrado mucha de la información de inteligencia que le han ido recabando al gobierno de López Obrador, y eso mismo hizo el gobierno de Roosevelt para operar y evitar o frustrar, como lo quieran ver, que llegara el candidato que ellos veían con mayor peligro y con más posibilidades por la cercanía que tenía con Lázaro Cárdenas. En la oposición se lanzó la candidatura de Juan Andreu Almazán, como ya lo comenté, que había recorrido un amplio espectro político e ideológico y que ahora estaba en el bando anticardenista, del cual también fue militante. En torno a su candidatura se sumaron los opositores más férreos al cardenismo. Estaba apoyado por amplios sectores de la población que se oponía a Lázaro Cárdenas, pero el gobierno de Roosevelt lo veían muy cargado hacia la derecha, por si algo, ¿no? Entonces necesitaban a alguien que fuera como moderado para que tratara de mantener controlado a Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque si el gobierno de Estados Unidos hubiera apoyado a Juan Andreu Almazán y hubiera ganado, como mucha gente cree que ganó la elección, los cardenistas y toda la ala radical que ya había generado se hubieran levantado en armas, se hubieran propiciado un derramamiento de sangre y se hubiera dado esta guerra civil que quería evitar Estados Unidos. Por eso buscaron entre los colaboradores de Lázaro Cárdenas al hombre más moderado y más sensato, y encontraron en él a Manuel Ávila Camacho. Por su parte, para moderar
a los radicalismos de estos grupos, el Grupo Monterrey decidió dar todo su apoyo a Manuel Ávila Camacho. El Grupo Monterrey, un grupo industrial muy importante, también ellos dijeron, bueno, no vamos a aceptar a Francisco J. Múgica. Veían muy improbable que ganara Juan Andreu Almazán. Entonces dijeron, alguien dentro del partido de Cárdenas, pero que sea moderado, y ellos vieron con muy buenos ojos a Manuel Ávila Camacho. Por su parte, Gómez Morín veía, que es el fundador del PAN, veía dos peligros para México. Uno, que siguiera la política de reformas cardenistas, y el otro, que la llegada de Almazán al poder pudiese provocar una revolución. ¿Por qué una revolución si llegaba Juan Andreu Almazán? Porque el grupo de Cárdenas, el radicalizado, lo iba a tratar de sacar del poder y podían provocar una guerra civil. Así como Estados Unidos veía el peligro de que Lázaro Cárdenas impusiera a su candidato y continuara esta línea, también veían que si el opositor más radical a Cárdenas llegaba, todo el cardenismo y las organizaciones obreras y campesinas que él ya había formado y había financiado podían levantarse en armas en contra del gobierno. Entonces, cualquiera de los dos podía representar una amenaza a la estabilidad del país, y eso podía provocar una guerra interna, una guerra civil, que era lo que el gobierno de Estados Unidos quería impedir. También lo veía Gómez Morín como una posibilidad. Y él comenta en sus memorias que se empezaron a reunir en la Ciudad de México y vieron un peligro muy grave. Se lanzaba la candidatura del general Almazán y sabían, lo dice Gómez Morín, que Cárdenas nunca entregaría el poder a Almazán por la buena, que si Almazán llegaba al poder solo podría llegar por una revolución. Siempre pensamos y sostuvimos, decía Gómez Morín, que se gobierna desde el gobierno o desde enfrente del gobierno también, si se logra que era una fuerza política suficiente. O sea, él decía, ya sea que se pueda gobernar pues siendo gobierno o siendo una oposición firme que pues vigile y pueda frenar, ¿no?, algunas de las pues locuras, como en este caso ya vimos este recorrido de cómo la sociedad o grandes sectores de la sociedad se opusieron a las locuras de Lázaro Cárdenas. Y es exactamente el mismo peligro que vemos ahora con López Obrador, de que él no va a entregar por las buenas el gobierno si es que pierde la elección el 2 de junio, no lo va a entregar a la oposición, él va a tratar de incendiar el país antes de, porque él nunca va a reconocer una derrota. Ese es el peligro, y ahí es donde, por esa razón también es que Gómez Morín decide que se creara un nuevo partido de oposición, y la Asamblea Constituyente del PAN fue el 14 de septiembre de 1939. Y Gómez Morín hizo una descripción exacta del momento, bueno, que ellos vivían, pero que es exactamente la misma a la que estamos viviendo ahorita, y parecería, ahorita les voy a leer, que Gómez Morín está describiendo el gobierno de López Obrador. Él dice, esto es en el acta constitutiva, en el acto de constitución del Partido Acción Nacional. Hemos esperado intensamente esta ocasión de organizar un partido contra las mentiras sistemáticas y la ideología contradictoria, porque nunca como ahora han sido graves los problemas de México, y en los últimos años la vida pública ha sido tan frecuentemente una mera explotación del poder y el grupo de hombres adueñados del gobierno. Está cada vez más alejado del interés nacional, se preocupa exclusivamente por la retención del poder mediante la corrupción y el engaño, por lo que debemos procurar el cambio de quienes en el poder público, desdeñando el objetivo principal para el que toda autoridad es instituida, sacrifican el bien común, la justicia y la seguridad, que son la base misma de la vida nacional, a su interés o su sectarismo personal. O sea, Gómez Morín hace una descripción exacta de lo que se vivía en la segunda parte de la década del 30 en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que corresponde exactamente a la descripción de lo que estamos viviendo con López Obrador. En una entrevista a Lázaro Cárdenas le preguntaron, ya pues obviamente muchos años después, por qué no había elegido como sucesor a Francisco J. Múgica. Y él respondió, cuando surgieron las candidaturas de elementos de tan avanzada ideología como Francisco Múgica o Gildardo Magaña, es decir, tan radicales, básicamente es lo que quiso decir, nuestro organismo político consideró riesgoso que se mantuviera el ritmo de reformas por nosotros emprendido. Es decir, ahí él tuvo que reconocer que le pusieron un freno. Nosotros mismos, añadió Lázaro Cárdenas, llevamos a cabo algunos actos que se inspiraron en estas consideraciones. Tal fue el caso de que tan ferozmente atacaban los elementos retardatarios de nuestra patria. Esto es
lo que hizo exactamente, hizo lo mismo con el CONACYT. Y luego continúa comentando Lázaro Cárdenas: ciertos sectores de la población en forma constante provocaban conflictos y choques en esa institución educativa. Un México estremecido durante nuestra gestión por diversas transformaciones sociales constituiría para nuestros vecinos un grave peligro, o sea, para Estados Unidos. O sea, él reconociendo que todo lo que él había hecho representaba un grave peligro social y político para los intereses norteamericanos. Continúa Lázaro Cárdenas: los estadounidenses no se quedarían a la expectativa, por ello resultaba conveniente un gobierno más tranquilo. Así lo entendió el partido cuando seleccionó como su candidato al general Manuel Ávila Camacho, ciudadano patriota pero moderado en su ideología. Esto de pero moderado es un reproche de Lázaro Cárdenas hacia Manuel Ávila Camacho. Y continúa ya por último esta parte de la entrevista: era obligado poner por encima de afectos y consideraciones personales, dice Lázaro Cárdenas, la seguridad de la República, la inviolabilidad de nuestro territorio nacional, así lo exigía. Ya hoy podemos afirmar que los acontecimientos que sucedieron nos dieron la razón. ¿Por qué dice lo de la inviolabilidad? Bueno, pues porque sabía que quizás si ponía a Francisco J. Múgica podía propiciar quizá una invasión de Estados Unidos para tirarlo, porque sabía que esto podía provocar una guerra civil. En fin, o sea, es interesante que hasta el mismo Lázaro Cárdenas tuvo que reconocer que no era el candidato el que él quería, básicamente que el partido le puso un freno y que también de parte de Estados Unidos. Esto es muy interesante porque es parte del reflejo que podemos encontrar dentro de los paralelismos de la sucesión del 40 con la del 2024, donde López Obrador también pues va a ser doblado de manos para impedir, esperemos, ¿no?, que logre concretar lo que él quisiera, ¿no?, que es mantenerse en el poder como su primera opción, o su plan B sería pues tener que entregar la estafeta, lo que no quisiera, a Claudia Sheinbaum. Fíjense, hasta el pusilánime de Cuauhtémoc Cárdenas, que se le considere líder moral de la izquierda, pero que pues igual López Obrador lo ha utilizado, lo ha humillado, lo ha pisoteado, y él pues es un miserable que pues no ha hecho absolutamente nada por denunciar, y las pocas veces que ha querido levantar la voz, pues López Obrador le da un golpe en el escritorio y se vuelve a doblar. Incluso ya ven que lo invitó Claudia Sheinbaum a un evento para avalar su candidatura y su proyecto. Bueno, pues Cuauhtémoc Cárdenas también, en una entrevista hablando sobre la sucesión de 1940, la de su padre, comentó: el radicalismo que se consideraba daría Francisco J. Múgica a las políticas de gobierno, si bien podía estimarse necesario para profundizar el régimen de la revolución en todos sus aspectos, en momentos en que podía casi asegurarse que la guerra no quedaría limitada a Europa y Asia, sino que podía llegar a involucrar también a Estados Unidos, y en función del interés de o sea de Estados Unidos, de sentir cualquier riesgo en su frontera sur, podía buscar intervenciones de mayor amplitud, profundidad y trascendencia en la vida de nuestro país. No será este el caso con Manuel Ávila Camacho. También, el mismo caso, Cuauhtémoc, el hijo de Lázaro, con cierto, pues, o con bastante decepción, reconociendo que Manuel Ávila Camacho, por supuesto que no era el candidato que ellos querían, pero que tuvieron que aceptar como parte de los intereses de Estados Unidos. En 1940, una vez que la derecha sacó al general, o sea, la derecha en México sacó al general Francisco J. Múgica de la contienda, pues decían, bueno, ya nos decimos del mayor peligro. ¿Por qué no confiamos en Manuel Ávila Camacho? Él había prometido atractivos suficientes al capital extranjero, cooperación y reciprocidad con Estados Unidos. O sea, lo mismo que ofrece Xóchitl Gálvez en cuanto a corregir las relaciones con Estados Unidos y propiciar la llegada de nuevos capitales, lo mismo estaba ofreciendo Manuel Ávila Camacho. Así se entiende el apoyo abierto del embajador de Estados Unidos en México, Joseph Daniels, a la candidatura de Manuel Ávila Camacho, quien se convirtió entonces en el abanderado de la unidad nacional que había postulado el partido Acción Nacional, dado que ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos requería tener un vecino estable. Así el país del norte optó por respaldar a Ávila Camacho, quien prometió un gobierno sin los radicalismos de Cárdenas, antes que desestabilizar al apoyar alguna aventura de la oposición. O sea, Estados Unidos no quiso irse al otro extremo, como ya comentamos con Juan Andreu Almazán,
porque representaba la oposición más radical a Lázaro Cárdenas. Entonces necesitaban un punto intermedio, alguien que en la práctica representara a la oposición para que neutralizara y echara abajo todas las reformas de Lázaro Cárdenas, pero que fuera parte de su equipo y del partido para neutralizar cualquier intento de golpe de Estado o de revolución. Entonces la mejor opción que se encontró, como lo fue precisamente la del general Manuel Ávila Camacho. Fíjense, el jefe de campaña de Manuel Ávila Camacho fue Miguel Alemán Valdés, que fue después presidente de la República, fue el a quien designó como sucesor Ávila Camacho. Y ambos, Ávila Camacho y Miguel Alemán, ya habían prometido que iban a dar marcha atrás a las reformas sociales de Lázaro Cárdenas y pues ya habían convenido con el gobierno de Estados Unidos la aplicación de una política económica favorable a sus intereses. Es decir, sobre todo en el momento en el que ya estaba en desarrollo la Segunda Guerra Mundial. Los industriales del país y los grupos financieros, el gobierno de Estados Unidos y diversos grupos poderosos dieron su apoyo a Manuel Ávila Camacho porque representaba precisamente lo que ellos querían. Y Manuel Ávila Camacho trató de acercarse a los panistas, habló con ellos para pedirles colaboración, incluso invitó a Manuel Samperio, miembro distinguido del PAN, para que aceptara la Procuraduría General de la República, y al licenciado Roberto Cosío y Cosío para que aceptara una secretaría o un puesto en la Suprema Corte. Con Gómez Morín se entrevistó Manuel Ávila Camacho varias veces y le pidió proyectos y opiniones sobre asuntos económicos. El líder del PAN colaboró con él cada vez que lo requirió Ávila Camacho. Esto es muy importante porque viene un cambio por completo del equilibrio de poder, donde Manuel Ávila Camacho, en su gran agudeza política, tendió la mano a la oposición, esta nueva oposición que él sabía que necesitaba no solamente que existiera, sino además fortalecerla para darle credibilidad a México como un país en el que pues no era una dictadura, que sí lo era de facto, pero cuando menos para tratar de mostrar que tenían una apertura hacia la democracia, y que además sabía que había grandes hombres y mujeres, en ese momento pues básicamente hombres, digo no porque no hubiera el de las mujeres, sino porque se tomaba más la opinión de los hombres, dentro de la oposición, que eran voces importantísimas. Y además esto es increíble, que le ofreciera a miembros de la oposición abiertamente, ni siquiera del partido, que ocuparan cargos en las secretarías o en algunas oficinas como la Procuraduría, que eran importantísimas. Y por último, y para terminar, para cerrar este recorrido histórico que hemos hecho con este paralelismo entre lo que fue el gobierno de de Lázaro Cárdenas con lo que ha sido el gobierno de López Obrador, y para confirmar este espejo histórico en el que el mismo López Obrador también se ha visto reflejado, y en el que López Obrador ve el terror de que se repita lo que pasó en 1939 y 40. Y ahí es donde llegamos ya al final de la exposición, porque esto es muy importante que lo entiendan. El mismo López Obrador, hace un año, el 18 de marzo del 2023, conmemorando el aniversario de la expropiación petrolera, dijo en su discurso que él no iba a repetir el error que cometió Lázaro Cárdenas al nombrar a Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué? Lo que representó para México, yo creo que fue el mejor presidente que hemos tenido en el siglo XX, por el aporte que dio. No quiero ahorita meterme en eso, pero dijo López Obrador que él no quería cometer el mismo error que cometió Lázaro Cárdenas al nombrar a su sucesor, que nombró a Manuel Ávila Camacho. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo Ávila Camacho fue tomar el modelo cardenista de educativo, social, político, económico, y tirarlo a la basura. Y de ahí México se enfiló hacia el desarrollo. Entonces López Obrador dijo que no iba a cometer el mismo error. Por eso nombró a una versión que es exactamente lo que hubiera sido el general Francisco J. Mújica. Claudia Sheinbaum es la versión radicalizada de López Obrador, como lo era Francisco J. Mújica. La conclusión a la que quiero que lleguemos es que en ese momento parecía imposible, como ya vieron ustedes ahorita, con todo el poder que había acumulado Lázaro Cárdenas, parecía imposible que se pudiera evitar el desastre de que impusiera o de que continuara un sexenio más su modelo de destrucción que había llevado a cabo durante 6 años. Y fue gracias a la intervención del gobierno de Estados Unidos, más el factor de que inició la Segunda Guerra Mundial y una serie de factores que ya les mencioné, y sobre todo, y muy importante,
la organización de la sociedad civil, de la clase media y alta, y también parte de la clase media baja, que se organizó para rechazar las políticas socialistas, comunistas de Lázaro Cárdenas. Todo este conjunto de fuerzas son las que se unieron para descarrilar el intento de continuar el cardenismo, ¿no? que fue lo que evitó Manuel Ávila Camacho. Entonces, ahorita estamos en esta disyuntiva exactamente igual, donde estamos en el proceso de frustrar o de descarrilar el intento de López Obrador de perpetuarse en el poder. Y igual que en 1940, ahora López Obrador ve con verdadero pánico esta elección y cómo la sucesión ve que se le está escurriendo entre las manos. Y quien llegue este próximo 2 de junio, que esperemos obviamente que sea Xóchitl, va a echar abajo toda la locura de la Cuarta Transformación y de López Obrador. O sea, él ve y se ve en ese espejo de que se va a repetir, si él pierde la elección, lo mismo que pasó con el cardenismo, que Manuel Ávila Camacho lo tiró a la borda, lo tiró a la basura y inició un proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico, social y político en México como no se vio y no se ha vuelto a ver en ese periodo que se llamó o se conoció como el desarrollo estabilizador, que empezó en 1940 y terminó en 1970, y que fueron los 30 años de mayor crecimiento y desarrollo económico que ha tenido el país. Ya vimos que hay un ejemplo histórico que lo hizo posible y en ese debemos de apoyarnos. Creo que es un momento histórico fundamental que estamos viviendo y del cual espero que podamos contarle a nuestros hijos el peligro en el que estuvimos y cómo logramos salir de él. Y que nos quede como mensaje final que hay una esperanza muy bien cimentada de que esto va a terminar, esta pesadilla va a terminar este próximo 2 de junio, pero que todos estamos involucrados, que todos tenemos un compromiso, todos tenemos que tomar parte de este hacer para lograr evitar para lograr descarrilar este intento de reelección simulada que va a tener López Obrador con Claudia Sheinbaum. Y tenemos este ejemplo histórico que nos da la garantía de que esto va a suceder. Y como postre simplemente les comento que un ejemplo de la prosperidad que vino después del cardenismo, que nosotros pudiéramos llegar a tener con el nearshoring, se dio en el tiempo de Manuel Ávila Camacho, porque en ese periodo de Manuel Ávila Camacho fue cuando se fundaron algunas de las empresas más icónicas de nuestro país. Les voy a citar algunas para que tengan una idea de lo que estamos hablando y de la prosperidad que se generó, que permitió que se fundaran empresas como Farmacias Guadalajara, Calzado Canadá, Coppel, Laboratorios PISA y Grupo Bimbo. Solamente por citar algunos que se fundaron en el sexenio de Manuel Ávila Camacho gracias a la prosperidad económica hizo propicio que se diera todo esto. Entonces, y curiosamente, ahora los dueños de estos grupos son los principales opositores a López Obrador. Así que espero que les haya quedado este mensaje positivo de decir, sí tenemos la esperanza de salir adelante de esta pesadilla, ya tenemos un antecedente histórico, se derrotó al cardenismo y ahora vamos a derrotar también al obradorato y tenemos que tener la plena convicción de que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Claro. Bueno, son 3 preguntas. La primera es ¿dónde puedo obtener la información sobre los tratados de Bucareli? Eso es una información pública. De hecho, ahorita en cualquier fuente, incluso oficial, hay sitios, por ejemplo, en el sitio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están los convenios, pues ahí publicados, los pueden leer. Y hay muchas otras fuentes donde los puede consultar. Eso ya ahorita no es... O sea, la parte tecnológica, esa se mantiene como oculta, pero esta parte donde pedían gracia, estos 15 años de gracia, eso sí viene público, eso lo puede consultar donde usted guste, en cualquier sitio, pero eso es información que está a la mano. Lo segundo es cómo, que si López Obrador va a hacer la misma actitud de no reconocer la derrota o por el contrario reconocer la victoria de Xóchitl Gálvez. Yo estoy convencido de eso, o sea, desde ahorita casi se lo puedo firmar que así va a ser. Él va a tratar de movilizar, va a desconocer los resultados y va a generar una situación que él va a querer que se genere, una situación de inestabilidad en la cual él pueda mantenerse en el poder. Sin embargo, y ahí es donde entra la parte que exactamente es lo mismo que pasó en Estados Unidos con Roosevelt,
Eso fue lo mismo que Estados Unidos hizo o impidió que sucediera en México. Por eso, vamos a decir, impuso a un candidato que no era, aunque era muy cercano a Lázaro Cárdenas, pero no era el candidato que quería Lázaro Cárdenas, y negoció Estados Unidos con Manuel Ávila Camacho que en cuanto él llegara, pues iban a tirar el modelo cardenista a la basura. Entonces, pero él contaba con el apoyo de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos le ha hecho ver a López Obrador de muchas maneras, porque no ha sido casual que vengan tantos funcionarios a hablar directamente con él. Y la acogida que tuvo Xóchitl Gálvez en Estados Unidos fue para mostrarle a López Obrador que el gobierno norteamericano veía con simpatía la candidatura de Xóchitl Gálvez y sobre todo para exigirle que respete el resultado. No lo va a hacer porque es una persona que ya sabemos que está fuera de sus cabales, no es una persona que reaccione como una persona racional. Para ello también me imagino que el gobierno de Estados Unidos está prevenido y preparado para pues venir por él una vez que deje de ser presidente. Es decir, yo creo que toda esta información, estas filtraciones que hemos estado viendo a lo largo de estos primeros meses del año, de las ligas de López Obrador con el narcotráfico, van a ir subiendo de tono y van a tener más contundencia. Ya vamos a ver videos, audios, documentos quién sabe, pero cuando menos audios y videos sí, de López Obrador o sus hijos recibiendo dinero directamente de los cárteles. Eso le va a acercar totalmente y le va a crear una situación. De hecho, véanlo, está desesperado, porque si no estuviera desesperado, si él sintiera que la tiene en la bolsa, pues andaría navegando de muertito. Pero vean la desesperación que tiene y el ataque desaforado a Xochitl, porque sabe que se le está diluyendo la elección entre las manos. Él no la va a poder evitar. Entonces tiene este temor, este terror. De hecho, yo lo he dicho en algunas entrevistas y lo quiero decir aquí también. Para López Obrador, esta elección del 2024 es más importante para él que la del 2018. Aunque parezca increíble. ¿Por qué? Porque en la del 2018 se hubiera perdido nuevamente, pues hubiera quedado como una figura histórica en favor de la democracia en México, etcétera. Y ya. Pero como ganó y sabe que ha cometido tantos delitos, tantos y tantos delitos, que ahora sabe que si pierde Claudia, inmediatamente va a enfrentar a la justicia y todo su legado y por todo lo que trabajó durante tantos años para generarse una figura ficticia, por supuesto, de un prócer de la patria, pues se va a ir a la basura. Por eso para él es más importante esta elección que la del 2018. No es que estemos esperando que venga a Estados Unidos. De hecho, igual que pasó con Lázaro Cárdenas, el gobierno de Estados Unidos intervino porque vio que había una oposición organizada y muy aceitada caminando en México, que eran organizaciones empresariales de la clase media, como ya mencioné a muchas, ¿no? A lo largo de la exposición. Entonces, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue simplemente dar el empujón final de algo que ya estaba hecho. No vino a crearlo, no vino a hacerlo. Simplemente porque mucha de esa gente incluso también apoyó la candidatura de Manuel Ávila Camacho. No es que el gobierno de Estados Unidos viniera a señalar que querían Ávila Camacho, sino que dijeron el apoyo que le está dando este sector de la población a Manuel Ávila Camacho, nosotros lo vemos con buenos ojos. Es exactamente lo mismo con Xóchitl. O sea, no es que Estados Unidos haya nombrado a Xóchitl como candidata, es que la sociedad civil se organizó, la respaldó, la ha impulsado y entonces Estados Unidos dice, tiene nuestro aval, cuando menos, para que llegue a la elección viva. Te digo, aunque esto suene muy cruel, pero estamos a 2 días de conmemorar el asesinato de Colosio y esto pues es una realidad latente que tenemos ahora mucho más que hace 30 años. O sea, la situación ahorita es mucho peor que hace 30 años. Entonces, yo imagino que Estados Unidos cuando menos ha garantizado un salvoconducto para Xóchitl para que llegue viva la elección y decirle a López Obrador, pues respeta el resultado. No necesitamos que nos venga a hacer el trabajo. Pero, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, los presidentes en Estados Unidos normalmente tienen 2 periodos. En el primer periodo todo es pues quedar bien con el electorado, ganar las simpatías, hacerse amigo de todo el mundo.
¿Por qué? Porque necesitan la reelección. Una vez que consiguen la reelección, en el segundo periodo es cuando sacan su verdadero rostro, porque ya no aspiran a nada más. Lo que van a hacer y que se guardaron en el primero, lo van a hacer en el segundo. Es decir, Trump pudo haber votado, si hubiera querido, a López Obrador, pues sí pudo haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque se lo guardó para el segundo periodo. Yo me imagino que él o Biden, cualquiera de los dos, se van a lanzar con todo contra López Obrador en cuanto aseguren, cualquiera de los dos se va a reelegir, el que sea, porque los dos ya gobernaron un periodo. Entonces, en este segundo periodo sí vamos a ver ya una actitud mucho más pues fuerte de Biden. Pues él tiene sus propios problemas, empezando por los problemas mentales, pero a Trump no le tiembla la mano. Y eso de que es amigo de López Obrador, sinceramente yo no se la creo, porque son totalmente opuestos. Yo no le creo, porque además Trump pues ve con una gran pues molestia, ¿no?, todo el problema fronterizo que se le ha generado, y ha sido un problema que creó López Obrador básicamente, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber una reacción fuerte, y el ejemplo que tenemos es lo que pasó con el expresidente de Honduras, que ahorita pues ya fue enjuiciado en Estados Unidos y ya le dieron cadena perpetua, o le van a dar cadena perpetua. Era un presidente que estuvo gobernando apenas hace unos años, y que también a él lo acusaron de haber recibido financiamiento del cártel de Sinaloa, siendo el presidente de Honduras. Y con ese testimonio lo metieron a la cárcel. Se esperaron a que terminara su periodo, y una vez que terminó, ¡pum!, fueron por él. Eso es, y además lo están haciendo, lo están publicitando en Estados Unidos, para que López Obrador se vea en ese espejo. Eso es lo que yo creo. Cuba y Venezuela pues están apoyando de manera logística y con personas a López Obrador, y López Obrador lo está pagando con dinero y con petróleo. Está mandando millones de dólares a Cuba y a Venezuela para apuntalar a los dos regímenes. El gobierno de Estados Unidos lo sabe. Digo, si lo sabemos nosotros, pues obviamente ellos lo saben mucho más detalle. Y exactamente lo que quiere evitar Estados Unidos es que México se convierta en, pues, ¿cómo le pudiéramos llamar? Pues como en una Cuba grandota. Es lo que quiere evitar Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita Estados Unidos necesita a México, porque están en una guerra comercial contra China, y necesita sacar su inversión, sus plantas de fabricación que tienen en Asia en general, pero específicamente en China, y les urge traérselas a México por cuestiones económicas, logísticas, etcétera, etcétera. A Estados Unidos, la verdad, lo que nos pase a nosotros como pueblo mexicano, sinceramente no les importa un comino, ¿no? Digo, hay que ser muy sinceros. Pero cuando se atenta contra sus intereses económicos, ahí es donde se ponen bravos. Si López Obrador, Morena, la 4T o cualquier grupo político en México interfiere con sus intereses económicos, van a tomar acciones. O sea, eso sí, no tenga ninguna duda. No es lo que quisiéramos, por supuesto, porque ya vimos lo costoso que nos salió que nos dieran el reconocimiento en 1923 como gobierno, pero digo, yo espero que el gobierno de Xochitl, que espero que empiece el 1 de diciembre próximo, no, el 1 de octubre próximo, no tenga que vender, pues, digamos, o aceptar pues una condición tan grave como la de 1923, para que no quede comprometida la soberanía de nuestro país. Pero sí creo que, digo, independientemente del apoyo que puedan tener López Obrador de estos regímenes, pues ellos no van a venir a México a defenderlo. Yo creo que lo más que puede pasar es que López Obrador, como me imagino que va a hacer, va a salir huyendo a Cuba. No sé si a Venezuela, pero cuando menos a Cuba sí. Lo mismo que pasó con Evo Morales, es lo que creo que va a pasar, pero ahora a la inversa. Así como Evo se vino a refugiar a México, yo creo que ahora López Obrador se va a ir a refugiar a Cuba, pero creo que su proyecto se va a acabar, eso creo. O sea, no puedo asegurarlo, pero tengo mucha fe de que se va a terminar el próximo 2 de junio. Sí, totalmente. Y es real eso que dijo
efectivamente, aunque pertenecía al mismo grupo, cuando menos al mismo partido, pero dentro del partido pues había muchas corrientes, ¿no? Entonces, aunque Manuel Ávila Camacho había hecho toda su carrera también al cobijo, digamos, de Lázaro Cárdenas, y era su, vamos a decir, su incondicional, en el momento que él asumió la candidatura, ya ni siquiera la presidencia, sino la candidatura, pues él rompió con Lázaro Cárdenas, él marcó su distancia y dijo, no, pues yo aquí voy a hacer un borrón y cuenta nueva, etcétera. Entonces, Lázaro Cárdenas tuvo que aceptar, es que él designó básicamente al que de cierta forma le impusieron ciertas fuerzas, como ya mencioné, dentro de México, dentro del partido, y desde Estados Unidos, porque en el partido también le dijeron no vamos a aceptar, o sea, en el partido le dijeron no vamos a aceptar a Francisco J. Mújica porque sabemos que es un radical y nos va a llevar a una guerra civil. Entonces el partido le puso, digamos, como candidato a Manuel Ávila Camacho para que lo eligiera, es decir, como decirle, pues escógelo, aquí hay de una sopa, no de dos, una, esta o esta, ¿cuál prefieres? Pues esta, ok, para que pareciera un acto de poder de Lázaro Cárdenas, pero no es lo que él quería, o sea, fue contra lo que él desea. Pero efectivamente lo que usted dice también es muy cierto. Pues en ese tiempo sí la gente podía, y de hecho estaba habituada a participar, porque la guerra cristera activó a mucha gente a salir a las calles y manifestarse públicamente, cosa que no habían hecho antes. Entonces sí es una situación muy distinta a la que tenemos actualmente, pero ojalá que todavía la gente reaccione. Yo he visto, la verdad, con muy buen... O sea, me motiva mucho ver las grandes concentraciones que se han dado en las convocatorias que hubo en noviembre del 22, en febrero del 23, en febrero de este año, donde se han juntado cientos de miles o quizá millones en todo el país. Pues eso es una muestra de que la gente todavía, a pesar de todo, pues reacciona, ¿no? Y se moviliza, ¿no? Espero que eso impulse para, o sea, una fuerza suficiente como para impedir que esta locura continúe 6 años más. La verdad, yo creo que no, porque la iglesia, pues, detenta un poder muy grande que, pues, a nivel mundial todo el mundo sabe que lo tiene. No es un poder de armas, por supuesto, ni siquiera es un poder económico, sino es un poder que influye en la toma de decisiones de sectores muy amplios de la población. La gente, los políticos saben que pelearse con la iglesia pues siempre da malos resultados. Aquí en México ya López Obrador desde hace mucho se ha mostrado muy hostil contra la iglesia. ¿Por qué? Pues porque la iglesia, pero hay que recordar algo. En 2014 la iglesia publicó un documento que se llama algo así como hacia por México caminemos, una cosa así, no recuerdo exactamente, es un documento del episcopado mexicano contra o criticando de manera muy fuerte a Peña Nieto, muy fuerte. Y este documento que sacó ahora la iglesia, o sea, a lo que voy es, no es que la iglesia esté solamente en contra de López Obrador y a favor de Peña, no, la iglesia cumple una labor de crítica constante, ¿no? Si las cosas del país no están bien por esto y argumenta y da. Entonces, yo creo que la iglesia tiene un papel muy importante que jugar, cuando menos, si no puede decir con quién votar, de motivar a la gente a que salga a votar. Pero creo que la iglesia sí está dando señales, así en la discreción como se mueve, muy claras de dónde están sus simpatías. Porque yo lo veo muy claro, o sea, yo creo que la iglesia está dando la señal de que pues la gente tiene que votar por Xóchitl Gálvez, o sea, eso me queda muy claro. Y por eso López Obrador está tan enojado con la iglesia, porque si la iglesia estuviera apoyando a Claudia, pues López Obrador motivaría a la gente a que fuera a misa. O sea, lo digo de manera irónica, pero es a lo que quiero referirme. Yo estoy convencido de que López Obrador está enojadísimo con la iglesia porque sabe que la iglesia va a movilizar, de la manera que lo sabe hacer, el voto católico hacia una corriente. ¿Por qué? Pues porque en los sermones y en muchos lugares de reunión donde la iglesia tiene mucha presencia, pues va a darle a la gente pues la orientación que además está permitida por la Constitución. Eso no hay que olvidarlo. La iglesia
está permitida por la Constitución para orientar el voto. Esa fue una reforma que se hizo a la Constitución en el 2014 y pues la Iglesia se apega a la Constitución, es decir, no se sale del marco jurídico al orientar el voto. El orientar el voto no es decirle tienes que votar por tal, sino decirle los pros y los contras de uno u otro modelo económico, de un modelo político social que representan las candidatas. Eso es orientar el voto, decirle mira, esto no queremos que suceda así, ya sabes, eso orientarlo. Y yo creo que por eso López Obrador está tan enojado. Y la Iglesia, sinceramente, pues no creo que le tenga miedo, la verdad, a López Obrador.